quiero que vayan al libro de Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, ¿ya? Allí vamos a estar. Hechos, capítulo 10, ¿ya? Recuerde que estamos hablando de las misiones, ¿ya? Y hemos ido, ¿cierto?, hablando mucho acerca de ellos, ¿cierto? Y vamos a querer avanzar en esto. Decíamos, ¿cierto?, que las misiones debe ser algo que parta por cada uno de nosotros, ¿cierto? Por cada uno de nosotros. Y hoy día yo quiero compartir, así como lo hice la semana pasada, una historia también muy bonita, muy apasionante, y quiero que usted la pueda ir leyendo, porque son historias que son largas. No puedo, hablamos de Gedeón, no puedo tomar todo el tiempo para leer toda la historia porque es largo, pero quiero que ustedes estén en el capítulo 10 y nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con la historia de Pedro y Cornelio, ¿ya? La historia de Pedro y Cornelio. Por lo tanto, quiero que cuando estemos en esto, ¿cierto?, quiero que nos situemos, ¿cierto?, en este pasaje, porque no vamos a poder leerlo todo, ¿ah? Pero quiero que usted vaya al verso 39, yo ahí voy a partir, pero voy a hacerle un contexto más o menos de lo que se trata esta historia, de este evento. Dice que Cornelio era un hombre temeroso, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Este era un hombre gentil. Probablemente él había escuchado de todo lo que estaba pasando en Jerusalén. Y como era un hombre, ¿cierto?, gentil, y no era judío, sino que recuerde que incluso él era un oficial o un hombre de ejército, y del ejército romano, ¿ya? Del ejército romano. Y este hombre, ¿cierto?, que tuvo una visión conjuntamente con Pedro, cada uno por su lado, Dios le habló a través de sueño, y Dios tanto le dijo a Pedro: ve a la casa de Cornelio, como a Cornelio manda a buscar a Pedro. Este hombre estaba ansioso de escuchar el evangelio. Y dice que él preparó su casa, probablemente la preparó ahí como con un refrigerio, unos jugos, ¿cierto?, comida, porque iba a invitar a Pedro a su casa. Pero dice que no solamente estaba él, sino su familia, sus vecinos. Esto era un evento, ¿ah? Era un evento que iba a suceder. Y Pedro, ¿cierto?, que también escuchó y vio la visión que Dios le había dado, obediente, fue y visitó a Cornelio. Y en ese contexto, ¿cierto?, en ese contexto quiero que usted se sitúe, ¿ya? Usted puede leer la historia en forma completa ahí, todo el capítulo 10 del libro de Hechos. Es un evento misionero completamente, ¿ah? Porque incluso podríamos definirlo, y algunos lo han definido, como el segundo Pentecostés. ¿Se acuerda usted? El primero fue para los judíos. Estaban todos los judíos reunidos y ahí estaba el Espíritu Santo cayendo sobre ellos. Aquí vemos a los gentiles, ¿cierto?, donde Pedro abre este gran misterio, donde estamos involucrados nosotros, ¿eh? Nosotros los creyentes, donde se abre este misterio que la iglesia también estaba compuesta por los gentiles, judíos y gentiles. Pero leamos, vamos a la palabra. Hechos 10:39 dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado. De antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es
que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Que Dios bendiga su palabra. ¿Ya? Hoy día, ¿cierto? La predicación es: somos misioneros. Somos misioneros. ¿Saben? Nosotros debemos aprender a vivir sobrenaturalmente, porque Cristo vive en nosotros. Porque Cristo vive en nosotros. Somos misioneros y debemos compartir a Cristo. Somos misioneros y debemos compartir a Cristo. ¿Está usted compartiendo de su fe? Una buena pregunta. ¿Está compartiendo usted de su fe? ¿Por qué usted, cierto, debe compartir de su fe? Porque, ¿por qué no hacerlo? ¿Ah? Nosotros debemos hacerlo. Si no lo hacemos, estamos diciendo que no vale la pena compartir o darla. Entonces, de otra manera, estamos diciendo que debemos abandonarla o dejarla. Yo le voy a hablar un poco más acerca de esto para que usted lo pueda comprender. Como dijimos, aquí encontramos a Pedro y Cornelio. Este es un hombre pagano, no es judío. Él tiene un deseo profundo de conocer de la fe, de lo que Dios estaba haciendo, y probablemente como un soldado, ¿cierto?, romano, tiene que haber sabido y haber estado en el contexto, ¿cierto?, de que el Señor Jesucristo, y probablemente no sabemos, capaz que Él lo vio, supo de Él y estuvo ahí en alguna de sus eventos, no sabemos, pero este hombre quería conocer del Señor Jesucristo. Él, ¿cierto?, había preparado todo para escuchar de la fe de Cristo a través de Pedro. Pedro, ¿cierto?, debía compartirle su fe a Cornelio. ¿Usted estaría preparado para compartir su fe con otros? Usted debe estar preparado para compartir su fe con otros. ¿Ah? Como dijimos, Cornelio había tenido un sueño, Pedro también por otro lado, ¿cierto? Solo tenían que juntarse. ¿Sabe? Nosotros como creyentes debemos estar siempre listos para compartir nuestra fe. Usted quizás puede decir, pastor, yo tengo mi fe y solo puedo mantenerla. Pero también los creyentes no solo debemos mantener nuestra fe, necesitamos también darla a conocer, compartirla. Porque si usted no tiene el deseo de compartir su fe, ¿cierto? Debo decirle que usted no se puede llamar un seguidor del Señor Jesucristo si no está dispuesto a compartir su fe. Porque mire, le pongo el ejemplo, si usted supiera la cura del cáncer, o aún más, si usted supiera la cura del COVID-19, si usted supiera la fórmula perfecta de la vacuna para el COVID-19, ¿usted no estaría dispuesto a compartirla con otros? ¿No estaría dispuesto a revelarla con otros? Bueno, nosotros tenemos la cura para ese gran temor, esa gran incertidumbre que el mundo tiene acerca de la muerte y la eternidad. Y usted y yo sabemos y conocemos la solución para eso. La cura para el temor de la muerte y la eternidad. La eternidad. ¿Sabe? Cuando nosotros miramos y nos encontramos aquí en el libro de Hechos, 10 cosas muy convincentes, ¿cierto? Que Pedro, ¿cierto?,
en un lineamiento, ¿cierto? Va a presentar a Cornelio para que él pueda creer en el Señor Jesucristo. Y estas tres líneas, ¿cierto?, de argumento, de testimonio, de prueba acerca de que el Señor Jesucristo es el Salvador, también, ¿cierto? Y muy importante que nosotros lo entendamos, ¿cierto? Porque cuando hablamos de misiones, estamos hablando de la predicación del Evangelio. A veces en nuestra mente tenemos ideas equivocadas acerca de lo que es misiones. Porque a veces hay personas que se han encargado de transmitirnos una imagen equivocada. Pero sabe, cada uno de nosotros somos un misionero. Y es verdad que hay 4 pilares fundamentales que nosotros debemos observar o que observamos en las misiones, que es, ¿cierto?, orar, dar, ir y enviar. Pero sabe, todos nosotros como creyentes somos enviados. Somos enviados a predicar el Evangelio. Por lo tanto, bajo ese fundamento, usted y yo somos un misionero. Y debemos dar a conocer nuestra fe. Debemos compartirla con otros. Porque si no la compartimos, nosotros no somos seguidores del Señor Jesucristo. Aquí, como dije, hay 3 lineamientos de argumento, testimonio y prueba que nos van a permitir a nosotros aprender acerca de cómo compartir al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y yo quiero que usted las ponga en su corazón y en su mente para que usted pueda ser un fiel testigo y compartir, ¿cierto? Porque como ya dije, no se trata solo de mantener nuestra fe, porque a veces hemos entrado en un estado tan cómodo y tan, ¿cierto?, a veces engañador para nosotros mismos, porque incluso esto nos invita a nosotros a revisar nuestra fe, porque si no la estamos compartiendo, puede haber un problema en nosotros, que verdaderamente no somos seguidores del Señor Jesucristo. Porque nosotros debemos ser testigos, vamos a aprender eso, del Señor Jesucristo. Pero vamos a estas 3 verdades que quiero que usted aprenda conmigo. Estas 3 verdades que usted debe considerar. Primero, ¿cierto?, que cuando hablamos de nosotros como testigos, ¿cierto?, debemos tener la confianza personal del ganador de almas. La confianza personal del ganador de almas. Si usted no está seguro de su propia fe, por supuesto que usted no puede ser un ganador de almas. Antes que nada, usted debe tener la confianza personal en lo que ha creído, en quién ha creído. ¿Ah? Y sin duda, si usted ha ganado esa confianza, usted se transformará en un ganador de almas, porque lo que hemos visto, lo que hemos oído, no lo podemos callar, necesitamos compartirlo. Mira el verso 39, del 39 en adelante. Dice, y nosotros, escuche bien, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Nosotros, y la idea, la frase clave aquí es que nosotros somos testigos de estas cosas. Nosotros somos testigos, mira el verso 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas. ¿Sabe? No hay forma razonable en la tierra
de refutar el testimonio de estos primeros apóstoles. ¿Sabe? Ellos dieron un testimonio unificado de Cristo, de lo que vieron, de lo que escucharon directamente de Cristo. Mire, pensemos en el testimonio de estos 11 hombres. Todos ellos componían un grupo y un grupo completamente diverso. Pero todos ellos dieron testimonio y dijeron, nosotros somos testigos de todas estas cosas. Yo le dije a usted, ellos eran un grupo diverso. De hecho, eran personas muy diferentes entre ellos. Mire, tenemos a Juan, ¿cierto? Que era un hombre joven, filósofo, observador, ¿cierto? Tenemos a Pedro, que era un simple pescador, medio hablador, ¿cierto? Medio de doble ánimo. A Simón, el celote, que era un fanático político. ¿Ah? Tenemos a Natanael y a Tomás, que eran dos hombres escépticos, que eran incrédulos. Les costaba creer, ellos querían ver para creer. ¿Ah? Querían ver para creer. No eran fáciles de manejar. ¿Ah? Aún después de la muerte del Señor Jesucristo, tenemos a Mateo, que era un hombre duro, un hombre de negocio, ¿cierto? Que antes de conocer a Cristo no era muy confiable, no se podía confiar en él. Pero después de conocerle, ¿cierto? Su vida cambió. Tenemos a Andrés, que era un hombre bondadoso y compasivo, que amaba a los niños, era tierno. Tenemos a Felipe, que tenía, ¿cierto?, la tendencia de ser rudo y calculador. Tenemos a Santiago, ¿cierto?, que era muy franco, ahí lo vemos en la carta, ¿cierto?, del libro de Santiago, que era muy franco, muy directo, que él iba siempre al grano. Pero, ¿sabe?, estaban todos ellos, muy diversos entre ellos, diferentes pensamientos, diferentes personalidades, diferentes formas de sentir, pero ellos estaban unánimes en un mismo testimonio. Ellos estaban unánimes en lo que habían visto y oído del Señor Jesucristo. Y ellos dijeron, todos nosotros somos testigos de estas cosas. Diferentes, pero ellos estaban unánimes. ¿Ah? Unánimes. ¿En qué estaban unánimes? Tenemos que pensar en esto un poco. ¿Ah? Quiero darle la clave de esto. 3 cosas que ellos estaban, ¿cierto?, en lo que ellos estaban unánimes. Y sabe, a veces debemos pensar, ¿cierto? Hoy día, cuando pensamos en que somos testigos, muchas veces nosotros como iglesia, y esta es una pequeña reflexión, solo para recordar. ¿Sabe? Como iglesia, a veces luchamos con cosas como si hay que usar corbata o no usar corbata, como si hay que aplaudir o no aplaudir, ¿cierto? Y luchamos con cosas que a veces ni aparecen en la Biblia, ni deberían ser un problema para nosotros, para poder, ¿cierto? Y que lo que debemos tener, la confianza de ganar almas. La confianza de ganar almas. Porque, ¿sabe? Los discípulos, ellos estaban unánimes en 3 cosas fundamentales para fortalecer este punto del cual yo le estoy compartiendo y le estoy hablando. La confianza personal del ganador de almas. Ellos, ¿cierto?, estaban seguros de la vida virtuosa del Señor Jesucristo. ¿A qué me refiero con esto? Con la vida virtuosa del Señor Jesucristo. Que su vida fue sin pecado y solamente el hacer el bien con las demás personas. Miren lo que dice el verso 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sabe usted? Pedro
está diciendo, ¿cierto? Y le decía a Cornelio, Jesucristo tuvo una vida virtuosa. Dios estaba con él. Dios estaba con él y nosotros somos testigos de su majestad, de sus milagros verdaderos. ¿Sabe? Dice Pedro, yo estaba ahí cuando Jesús convirtió el agua en vino. Incluso yo tomé de ese vino, lo probé. Era particular, era especial. Él dice, yo vi cuando él sanó y trajo a la vida de vuelta a la hija de Jairo. Yo lo vi con mis ojos. Esa niña estaba muerta y la resucitó. Pedro le dice a Cornelio, yo vi a Jesús caminar sobre las aguas. Incluso yo caminé con él también. Yo estuve en el monte cuando Jesucristo fue transfigurado y escuché esa voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Yo vi cuando Jesús sanó a los leprosos. Pedro estaba confirmando que Jesucristo tuvo una vida virtuosa. E incluso Pedro dijo a Cornelio, yo vi cuando Jesús sanó a mi suegra. Aunque no estaba muy contento probablemente, pero dice, yo vi cuando sanó a mi suegra. ¿Ah? Pedro estaba compartiendo que Jesús y que él era testigo de que Jesucristo tuvo una vida virtuosa, que él hizo bien, como dice el verso 38. Pero no solamente Pedro puede decir, para la confianza del ganador de almas, que Cristo tuvo una vida virtuosa, sino que también él habla de su vida vicaria. Y dice, yo sé también que Cristo tuvo una vida vicaria. ¿Qué significa esto también? ¿Sabe? Significa que Cristo murió por nuestros pecados. Y Pedro dice a Cornelio, vi su vida haciendo el bien. Vi cómo él sanó, cómo él trajo a la vida. Y vi su vida. Vi a Cristo que nunca hizo algo malo, que nunca pecó, y que cuando él murió en la cruz, sé que él no estaba muriendo por sus pecados, él estaba muriendo por nuestros pecados, porque él solo hizo el bien. Lo vi hacer el bien. Mire lo que dice el verso, ¿cierto? 39, en la parte B, dice, Jesús hizo, vi todas estas, voy a leer del principio, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron y colgándole en un madero. Él dice, yo sé que Cristo murió por mis pecados, por nuestros pecados, que él solo hizo el bien, que solo él hizo el bien. Yo soy testigo de eso, dice Pedro a Cornelio. Pero una cosa más, no solamente fue testigo de su vida virtuosa, de su vida vicaria, sino de su vida victoriosa. Él dice en el verso 40-41, dice, y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Se puede seguir leyendo en el verso 41. Pedro está diciendo a Cornelio, yo vi al Señor Jesucristo resucitado. Yo fui a su tumba y me encontré con la tumba vacía. Cuando María vino a contarnos y estábamos medio incrédulos, yo fui con Juan a la tumba y vimos que estaba vacía. Yo estaba en el aposento alto cuando él apareció a los 10. Yo estaba ahí y lo vi y comimos. Comimos con él. Yo lo vi cuando estábamos en la barca y él estaba en la orilla y preparó un desayuno para nosotros. Quizás algunos pueden decir, pero Pedro, a lo mejor tú estabas alucinando, tuviste un sueño. Pero dicen, no, porque fuimos más de 500 personas que lo vimos y estuvimos con él y convivimos y comimos y lo tocamos, porque él nos permitió tocarle. Esto no era un trance, esto no era una visión,
¿Sabe? Pedro estaba totalmente convencido a tal punto que él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor Jesucristo. Él estaba listo a morir por su fe. Él estaba listo a morir por Cristo. Él estaba listo a morir por Cristo. Porque él dijo, nosotros lo vimos en su vida virtuosa, en su vida vicaria, en su vida victoriosa. Nosotros lo vimos con estos ojos, escuchamos con estos oídos. ¿Sabe? Hay mucha gente que puede vivir en una mentira, pero no hay nadie que esté dispuesto a morir por una mentira. Pero Pedro estaba listo para dar su vida por Cristo, porque él estaba totalmente convencido de que Jesucristo era el Salvador. ¿Está usted totalmente convencido? Porque, ¿sabe? Nosotros no somos solo testigos. También nosotros debemos ser parte de la evidencia. Un creyente con un testimonio íntegro nunca está a la merced de un pagano con un argumento, ¿cierto? No, nunca está. Nunca un creyente que ha escuchado, ¿cierto? Y ha sido testigo, ¿cierto? Porque somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque, ¿sabe? Jesucristo es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Y Él sigue obrando. ¿Sabe? Aquí no solamente hay una convicción que debemos adquirir nosotros como creyentes, o una confianza para poder ganar y compartir nuestro testimonio y ser ganadores de alma, de ser un misionero, sino también, y Pedro, ¿cierto?, va a plantearlo aquí en el segundo punto que vamos a ver, que es a través también de la confirmación de la palabra de Dios. Cuando usted va a compartir a Jesucristo, por supuesto que debe tener una confianza personal, pero también necesita algo mucho más poderoso que pueda confirmar o pueda respaldarlo en esto. Y debo decirle que nuestro respaldo para testificar y hablar a otros de Cristo, porque Pedro le estaba diciendo a Cornelio, no solo se trata de nosotros que somos testigos, porque hay muchos más testigos que pueden dar testimonio de que Jesucristo era el Salvador. Y eso, dice Pedro a Cornelio, está registrado porque esta poderosa confirmación tiene que ver con las Escrituras, con la palabra de Dios. Mire, vamos al verso 43. Dice, de este, y puede subrayar la palabra testimonio, pues estamos hablando de que somos testigos, verso 39, verso 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No es solo, dijo Pedro, no solo somos nosotros los que decimos que Jesucristo es el Salvador, sino también los santos hombres que hablaron en el Antiguo Testamento. Todos ellos dieron testimonio del Señor Jesucristo. Y sabe, es importante porque, ¿se acuerda que yo le dije al principio? Hablamos de los 11 hombres que fueron los apóstoles, que eran tan distintos uno de otro. Aquí también encontramos miles de hombres distintos unos de otros, pero ellos también en siglos, en hechos, ¿cierto?, en acontecimientos, hablaron de Cristo en una unanimidad, de una misma manera que podríamos volver
atrás diciendo, ¿cierto?, para fortalecer este punto en su vida virtuosa, en su vida, ¿cierto?, vicaria y en su vida victoriosa. Ellos hablaron de todo esto. No solamente eran 11, sino muchos, todos los que estaban ahí o los que estuvieron en el Antiguo Testamento y que sin conocer a Jesús pudieron hablar de este Salvador. Porque tuvieron, ¿cierto?, experiencias extraordinarias con el Señor Jesucristo. Reyes, pastores, agricultores, pescadores, todos ellos, distintos también. Pero sabe, todos ellos hablaron y hablaron del Señor Jesucristo. Sabe que antes que Jesús naciese, hay más de 300 profecías bíblicas que cuando el Señor Jesucristo nació, se cumplieron en él. Y estas son pruebas de la autenticidad de que Jesús es nuestro Salvador. Un incrédulo podría decirnos, y como decíamos antes de pasar a este punto, ningún incrédulo, ¿cierto?, frente a un creyente íntegro, puede usar un argumento contra nosotros porque la Escritura así lo señala. Y el incrédulo podría decirnos, esto todo fue arreglado, esto todo fue preparado. Pero, ¿sabe? Debo decirle que, como le mencionaba, hay más de 300 profecías bíblicas que se cumplieron cuando Cristo nació. Y le pregunto a usted, para que usted pueda preguntarle a cualquiera que le demande razón, recordando que nosotros somos testigos. ¿Usted podría arreglar dónde iba a nacer? Porque Jesucristo nació en Belén. Y recuerde que su nacimiento no fue fácil. No fue fácil. Tuvo que andar de aquí para allá, no había lugar, pero, ¿sabe? Dios había dicho que iba a nacer en Belén. ¿Podría él arreglar esto? ¿Podría arreglar que él sería, ¿cierto?, hijo de una virgen? ¿Podría haber escogido antes de nacer que él sería su madre? ¿Esto podría haberlo arreglado él? Por supuesto que no. Aún más, él podría haber arreglado su forma, cómo él iba a morir. Si fue profetizado 700 años antes. Y sabe, debo decirle que descubrí que cuando fue profetizado que Jesucristo sería crucificado, todavía no existía esta pena de muerte. No era conocida ni era practicada por nadie. Recuerde que fue por los romanos que ellos implementaron esta forma de muerte. Pero fue predicado y fue anunciado proféticamente 700 años antes que esto sucediera. Jesús podía arreglar, ¿cierto?, que Judas lo vendieran y que a Judas le pagaran 30 piezas de plata. ¿Podría haber arreglado esto él? De ninguna manera. No era posible. No era posible que él hubiese arreglado que al lado de su cruz hubiesen 2 ladrones. Él arregló su resurrección. Mire, él no podía haber arreglado esto, pero él fue profetizado en la Escritura. Y muchos testigos que tuvieron experiencia, hombres íntegros, hombres que buscaban a Dios y que amaban a Dios, dieron testimonio y fueron usados para entregarnos la profecía. Y por eso la palabra de Dios dice, estas escrituras testificaron del Señor Jesucristo.
Pedro y Cornelio juntos, ¿cierto? Él le dice a Cornelio, Pedro, déjame darte mi testimonio, pero también déjame darte el testimonio de las Escrituras. Yo estoy convencido de su vida, de su muerte y de su resurrección. Pero sabe, mira todo lo que el Antiguo Testamento, las Escrituras dicen de Jesús y cómo se cumplió esta escritura y que él no podía haberlo arreglado. Sabe, sin duda que debemos tomarle atención a este pasaje. Yo les dije a ustedes que tenemos el Pentecostés, ¿cierto? Cuando parte la iglesia con los judíos. Pero este es el segundo Pentecostés, donde estaba Cornelio con Pedro y toda su familia y sus vecinos. No sabemos cuánta gente había, pero probablemente Cornelio había juntado mucha gente. Y sabe, estas líneas convergen, se unen. ¿Ah? Se unen lo que es la confianza del ganador de almas y lo que es el poder persuasivo y profético de las Escrituras, se convergen con la convicción persuasiva del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Déjenme mostrarle a usted en el verso 44. Vaya ya al verso 44, donde encontramos el tercer punto, la convicción persuasiva del Espíritu Santo. ¿Ah? Nosotros somos testigos. Somos un grupo que nos hemos unido a la gran cantidad de testigos en el Antiguo Testamento, los apóstoles y nosotros nos hemos unido, ¿cierto?, para testificar que Cristo es el Salvador. Que Cristo es el Salvador. Hermanos, la convicción persuasiva del Espíritu Santo. Verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sabes? Dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el discurso, la predicación evangelística del apóstol Pedro. Dice que cayó sobre ellos. Aquí Pedro estaba predicando, Pedro estaba hablando y el Espíritu Santo, ¿cierto?, confirma el testimonio de Pedro, el testimonio de las Escrituras. Y el Espíritu Santo dice, amén, así es cierto lo que Pedro está diciendo, es cierto lo que las Escrituras, los santos hombres del Antiguo Testamento obraron y dijeron. Y el Espíritu Santo, ¿cierto? Y nos encontramos aquí, y quiero decirles, ¿cierto?, que hoy día nosotros no necesitamos hablar en lengua. No es nuestro tema, no es lo que nos compete, ¿cierto? Pero quiero que le quede claro, ¿cierto?, que no estamos buscando eso. Hay mucha gente que busca manifestaciones que no deben ser. La clave aquí es nuestro testimonio, el testimonio de la Escritura y cómo el Espíritu Santo opera y trabaja cuando nosotros compartimos nuestra fe. En otras palabras, cuando nosotros predicamos el Evangelio. Recuerde que Juan nos dice que es el Espíritu Santo el que convence de juicio, de pecado y de justicia. Él está operando y Él es el que convence y convierte el alma. Porque cuando pensamos en el Espíritu Santo y debemos tomar la convicción persuasiva, ¿cierto?, del Espíritu Santo, cuando Él dice amén y dice sí, veamos, quiero mostrarle dos cosas para que usted vea cómo el Espíritu Santo trabaja. Mire, vaya a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Vaya ya, versículo 9. Dice Juan 5:9. Si recibimos el testimonio, puede subrayar ahí, si recibimos el testimonio de los hombres,
mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Es el Espíritu Santo que implanta en nosotros la verdad, nos convence, ¿ah? Nos convence y Él nos da testimonio a nosotros. Y mire, en todo esto, ¿cierto? Y como yo les decía, y la idea de que convergen, que todo llega a un camino. Nosotros predicamos el Evangelio. La Escritura lo confirma y el Espíritu Santo lo aplica al pecador. Aquí hay un trabajo, ¿cierto? Que nosotros debemos, unas tareas que nosotros debemos realizar. Por eso yo les decía al principio, usted y yo somos misioneros. Usted y yo somos misioneros, porque nosotros somos testigos. La palabra nos respalda y nos permite compartir ese testimonio, no solamente nuestro, sino ahora también el de los 11 de los santos del Antiguo Testamento, y el Espíritu Santo lo va confirmando. Hermanos, misiones no solamente es viajar, no es solamente, y no estoy negando esto, quiero que a usted le quede claro que no lo estoy negando, pero no solamente es viajar y ir a otro país, no solamente es ir, ¿cierto? Y recibir que personas nos den dinero, porque debo decirle con vergüenza, con temor, que hay muchos hombres que han pervertido esto. Y que hoy día hay muchos creyentes que no quieren saber nada de compartir el Evangelio. Hay muchos creyentes que no tienen confianza en la obra misionera. No por lo que Dios pueda hacer, sino por lo que los hombres hemos hecho de la obra misionera. Pero usted y yo somos misioneros. Y nuestro deber es, cuando apoyamos a alguien, es ser responsables y velar que este realmente sea un hombre íntegro, genuino. Pero primero debemos partir por nosotros. Porque cuando nosotros compartimos nuestro testimonio y nuestra fe, estamos demostrando que somos verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Porque también, hermanos, como yo les dije la semana pasada, las misiones es un acto de fe, es un acto de amor, y que nosotros debemos involucrarnos, y debemos orar, debemos dar, debemos ir y debemos enviar. Pero es un acto también de práctica, de compartir, es un acto de testimonio, de compartir a otros nuestra fe, porque en la convicción de que el Espíritu Santo, ¿cierto?, va a persuadir al pecador, al incrédulo, porque no se trata de mi poder, se trata del poder de Dios, y es el Espíritu Santo el que da testimonio al incrédulo para que pueda creer. Mire lo que dice el verso 10 de 1 Juan 5. Primera de Juan 5, verso 10 dice: y el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Mire, cuando nosotros somos testigos y anunciamos, es el Espíritu Santo el que va a testificar, ¿cierto?, en el pecador. Y es el Espíritu Santo el que dará testimonio y salvará al pecador. Usted tiene el testimonio en sí mismo. Si usted ha creído, eso es suficiente. Y el problema del pecador no es si cree o no cree, porque el Espíritu Santo da testimonio. Y sabe, es muy claro Juan cuando nos está diciendo que
Las personas ya no es un problema cuando dice no creo o no quiero creer o no aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. Ya no es un problema nuestro y ya no es un problema de la fe, sino es un problema de ellos, que ellos no quieren creer, que ellos no quieren confiar en Jesucristo, el Salvador. ¿Ah? El Salvador, confirmado por el testimonio del Antiguo Testamento, confirmado por el testimonio de los apóstoles, confirmado por nuestro propio testimonio. Nosotros hemos creído. Estoy seguro que usted y yo hemos visto y hemos oído cosas maravillosas en esta fe. Debo decirle que en estos más de 40 años de creyente, de haber conocido a Jesucristo como mi Salvador, he visto y oído cosas maravillosas, de las cuales yo soy testigo. La he visto con estos ojos, la he escuchado con este oído. Han sido respaldadas por la palabra de Dios. Me han convencido y me ha convencido el Espíritu Santo que estas cosas venían de Dios. Y sabe, la Biblia nos dice gustad y ved. Gustad y ved. Y podemos ver el poder de Dios. He visto cómo vida de hombres, cuando han creído, han sido transformadas del cielo a la tierra. He visto eso, hermanos. He escuchado de su palabra cómo se cumple hasta nuestros días. He visto el poder del Espíritu Santo en la vida de las personas. Yo solo espero que usted tenga un testimonio. Solo espero que usted tenga un testimonio y usted pueda decir, yo soy un testigo. Yo soy un testigo. Yo soy un misionero que puede confirmar por la Escritura que el Señor Jesucristo es el Salvador. Y puedo notarlo y puedo verlo por el inmenso poder de su Santo Espíritu, que sigue obrando, que sigue actuando en nuestros días. Y que hombres y mujeres vienen a los pies de Cristo y sus vidas son sanadas, sus vidas son transformadas. Porque aunque la mies es mucha y los obreros pocos, todavía hay testigos que tienen la confianza personal de un ganador de almas, que tienen, ¿cierto?, no solo la confianza de un ganador de almas, sino que también, ¿cierto?, tienen la poderosa confirmación de las Escrituras y que tienen la convicción persuasiva del poder del Espíritu Santo. Mire, el testimonio de un hombre permitió, y no tenemos número aquí, sí, en Pentecostés, cuando Pedro predicó, dice que 5,000 hombres se convirtieron, sin contar niños ni mujeres. No sabemos aquí cuántos. Pero sí, estaba toda la familia de Cornelio, toda su familia, sus vecinos. Y sin duda que también fue impactante, porque fue con poder y manifestación del Espíritu Santo. Y muchas personas creyeron a Cristo como su Salvador personal. Recuerda, tú y yo somos un misionero. Un misionero es un testigo de lo que ha visto, de lo que ha oído.
y eso puede llevarle. Y recuerda, lo que hemos visto y oído no es nada más que la vida virtuosa, la vida vicaria y la vida victoriosa del Señor Jesucristo, el Salvador, confirmado por las Escrituras y por el poder del Espíritu Santo. No tengas temor, no tengas temor. Solo necesitas arreglar cuentas con el Señor, ser un creyente y un discípulo íntegro, que nadie pueda acusarte de nada, para que puedas predicar y dar testimonio del Señor Jesucristo. Yo te dije, los campos están listos y blancos para la siega. La mies es mucha. Dios nos ha hecho testigos y quiere que tú y yo seamos obreros de la mies y que ganemos a muchos para Cristo. Porque así como te digo, y con esto termino, que la obra misionera no es viajar ni recibir dinero de otros y vivir una vida fácil. Eso es vergonzoso. Pero tampoco la obra misionera es orar y dar para que otros hagan la obra, para que otros hagan la obra por ti. No, si ese pensamiento debemos sacarlo de nuestra mente. Allá ellos, los que piensan de esa manera, los que se benefician de esa manera. Nosotros debemos velar responsablemente, diligentemente, verdaderamente, no solamente por apoyar la obra misionera, sino porque nosotros seamos testigos y seamos también parte de esta obra misionera, no en una forma cómoda, apoyando, sino que apoyando y dando y colaborando con ser testigos que Jesucristo es el Salvador y que todo el que cree en Él tiene vida eterna.